Bueno, nuestro centro es el centro de lo que queremos irradiar, generalmente es el eje de giro de la máquina, ¿no? Que me da la técnica SAD, ¿no? Y nosotros en la simulación ponemos un punto de referencia al que llamamos isotac, ¿no? Entonces aquí hemos puesto un punto de referencia, digamos, para un cáncer de mama, ¿no? Y nuestro punto de referencia, si lo vemos en frontal, sería aquí, ¿no? Y en lateral se ponen 3 puntos, ¿no? Con uno acá y 2 laterales, ¿no? Esto nos dan como un eje de coordenadas, ¿no? Si digamos a esta paciente vamos a irradiar mama y le hemos puesto el isotac acá, ¿no? Y queremos irradiarle la mama más los ganglios, ¿no? Acá nos da el sistema de planificación donde va a estar el isocentro. El rojo es el isotac, ¿no? Dice que debo de llevarlo hacia el lado izquierdo de la paciente. ¿Cuántos centímetros? 10, ¿no? No, dice. Entre el medio 10, ¿no es cierto? Hacia el lado izquierdo de la paciente. ¿Y lo tengo que hacer anterior o posterior? Anterior. Estamos aquí, ¿no? Y lo voy a llevar también algo así, ¿no? Para eso sirve el punto de referencia. Todo, cuando vean ustedes la marca en el paciente, un tatuaje en la paciente o una marca en la máscara, siempre nosotros en el INEC, ¿no? Usamos un punto de referencia, ¿no? Que el sistema de planificación obviamente luego te va a decir las coordenadas, ¿no? Que dependiendo de la máquina donde vayan a rodar, ¿no? No puede ser automático o uno lo tiene que contar. ¿Por qué? Pues estoy esperando las respuestas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Se acuerdan? Yo les comentaba que el KB estaba, bueno, las unidades de Hanfield estaban asociados a un... ¿A qué? Al KB, pero asociados a qué más? A la densidad electrónica. ¿Y por qué me importaba la densidad electrónica? Por el efecto Compton, que es el que sucede con fotones de MB. En realidad que trabajamos con fotones de MB. Entonces, ¿qué le importa? Le importa al sistema de planificación poder reconocer, ¿no? Se dice que la densidad electrónica, ¿no? Es el lenguaje que tiene el sistema de planificación para calcular la dosis, ¿no? Entonces, si él sabe la densidad electrónica de los diferentes tejidos, pues va a poder estimar cómo se deja la dosis, ¿no? Esa es la idea de la densidad electrónica para fotones de MB, ¿no? Entonces, ¿cómo determinan esta densidad electrónica? La van a determinar con las unidades Hanfield que tiene el tomógrafo, que se tomaron a un determinado KB, ¿no? Entonces, usamos KB 120, por ejemplo. Generalmente usamos 120, ¿no? 120, y con 120 se determinan unas unidades Hanfield, ¿no? Y estas unidades Hanfield se le da una densidad electrónica, se le calcula una densidad electrónica. Y esto está dado, digamos, para el tomógrafo G del INEC, es como que su sello, ¿no? Esa es la forma o cómo estima las unidades Hanfield a 120 KB ese tomógrafo. Entonces, si tenemos otro tomógrafo, también hay que hacerle exactamente lo mismo. Se le llama levantar la curva de densidad electrónica, ¿no? Entonces, todos los tomógrafos dedicados a simulación deben tener levantada su curva de densidad electrónica. Si no, no calcularía bien el sistema de planificación. ¿Estamos claros ahí? ¿Claro, Javier? Su protocolo. ¿Ah? Su protocolo, ¿no? Mejor. Sí, eso de la densidad electrónica tenía que ver con entender la densidad electrónica para el cable. El KB te da unas determinadas UH. Unidades Hanfield. Estas unidades Hanfield varían de acuerdo al tejido. Ahí hay una fórmula que se me voy a dar ahorita, de cómo determino estas UH a una densidad electrónica, un número, ¿no? ¿Para qué? Para decir, para que
el sistema de planificación dice, digamos, a estas UH, ¿no?, le corresponde 1.2 de densidad electrónica, ¿no? Entonces a otras UH le corresponde 1.4 de densidad electrónica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la densidad electrónica? Porque este es el lenguaje de cómo va a calcular los sistemas de planificación la dosis, el depósito de dosis. Entonces, si tú lo hiciste a 90 o lo hiciste a 120, debes mantenerlo para todo, porque es el lenguaje que va a usar el sistema de planificación. Profesora, ¿y lo mismo aplica para el MA? O sea, servicio. No, el MA es cantidad de fotones, no hay problema. O sea, sí podemos mover el MA. Ah, eso sí. Sí, y es lo que más movemos, el índice de ruido también, ¿no? Para que no nos salga. Este de acá, en esta etapa de preplanificación también, que lo hacemos, ¿se acuerdan que les comenté que hay una parte donde lo hacemos luego de la adquisición, ¿no? Una de estas es esto de acá, es a la imagen adquirida, que debemos señalar si tiene accesorios, ¿no? Hay que retirarle la mesa, ¿no? La mesa, bueno, no es de tratamiento, sino la mesa del simulador, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, se tiene que retirar esa mesa porque cuando pase a planificar, cuando esté en el área de cálculo del sistema de planificación, le deben colocar la mesa de tratamiento, o sea, la mesa con el que el paciente va a ser tratado. Si no nos retiramos nosotros, el físico debe retirarlo, ¿no? Porque si no, calcularía mal, calcularía con la mesa del simulador, que tiene fierros y tanta cosa, y trataríamos con la dosis con la mesa del acelerador. Otra cosa que hay que considerar es el uso de contraste, ¿no? Si el uso de contraste puede variar las UH. Sí, puede variar las UH. Se dice que hay sistemas de planificación que pueden corregir esto, los sistemas de planificación pueden corregir, se pueden usar varias herramientas, ¿no? Pero bastaría si el sistema de planificación que lo tienen actualmente corrija esto, ¿no? Han hecho trabajos, este es uno de ellos, ¿no?, donde han comparado con contraste, esta es la distribución de dosis, no sé si ven la diferencia, este es sin contraste, este es con contraste, ¿hay diferencia? Sí, no es muy grande en realidad, esto es para cabeza y cuello, esto lo han hecho en cabeza y cuello. No han encontrado estas son las curvas de isodosis de 70, 59, esto por ejemplo, este está escuchado en Gray, son las dosis, esta es la prescripción para cabeza y cuello. Cabeza y cuello es el que tiene más PTBs con más dosis. Tenemos 70, 59.4 y 50.4. 3 dosis. Ya, y habían encontrado que la variación de dosis estaba alrededor del 1% nada más, ¿no?, para cabeza y cuello. Y esto es lo de la densidad electrónica. Dice, acá también lo decía, la densidad UH a densidad electrónica, que es el lenguaje que emplea el sistema de tomógrafo y el sistema de planificación, ¿no? Y cómo reconoce o cómo sabe que hay algo en el sistema de planificación es en base a las unidades Hanfield. Estas unidades Hanfield, cómo se miden, cómo se crea esa curva de densidad electrónica, lo hacen con ese fantoma, ¿no? Se llama Gamet, ¿no? Este fantoma tiene como unos cilindros que se le colocan en determinados espacios y cada uno tiene densidades diferentes, ¿no? Y luego eso las van a medir y van a encontrar obviamente las unidades Hanfield, ¿no? Y acá hay una comparación de las unidades Hanfield, ¿no?, con diversas energías. ¿Ya? ¿Ves cómo varía Javier? Sí. Entonces, si nosotros variamos, vamos a cometer este error. Si variamos el KB. El KB. Este es KB, de 140, de 70 a 140 KB. Y fíjense, miren, más o menos se mantiene de -1000 a 0, se mantienen las unidades Hanfield.
Pero cuando vas por encima de eso, empieza esto a variar. Empieza a variar esta es la curva de densidad electrónica, la que se le ingresa a los sistemas de planificación para que hagan su cálculo, ¿no? Entonces, vas a ver cómo varían. Siempre usamos la curva de 120 kb, que es esta, ¿no? Y se mantiene con todas las... Esta es tu observación, Emerson. Tú varías el MA y se mantiene la curva de densidad electrónica. Se mantiene constante con el MA que le pongas. Y ya, ¿cómo la convierto? ¿Cómo convierto estas unidades Hanfield? ¿Cómo convierto a mi... ¿Cómo lo hago una... ¿Cómo creo la curva? ¿Cómo creo esto de acá? Esta curvita de acá. Entonces, voy a estimar la densidad electrónica cuando el valor está por encima de 700, de 0 a 700, ¿no? Empleo esto. Unidades Hanfield sobre 1000 más 1, ¿no? Y cuando está por encima de 700, ¿no? Es unidades Hanfield entre 950 más 1. Si lo resuelvo, si lo ven, van a ver que los resultados más o menos son por ahí. De la fórmula, y es así como se realizan las curvas de densidad electrónica para un sistema de planificación. El otro problema es el metal que pueda tener algún paciente por alguna prótesis. Como imagínense este paciente con cáncer de próstata y nos ha pasado. ¿Cómo lo resuelven eso? Deben de saberlo. Con el mar. Con el mar. Con el mar. Sí, con el mar se debe, porque una imagen así, primero ¿qué es lo que pasaría? Primero va a pasar que el médico no va a poder contornear. Si fuese un cáncer de próstata ni la ve. No sé si se le imaginará ahí. Que la vean. Y luego donde está esto negro, esto va a creer que esto es aire, ¿no? O sea, que le va a dar unidades Hanfield de aire, y algo que no es verdad porque hay fluido, ¿no? Entonces me va a dar errores en definición de volúmenes y otros errores en dosis, ¿no? Si no se corrige, tiene que corregirse. Este también, este trabajo calculó la diferencia de dosis, ¿no? Y calculó más o menos casi el 8% de variación de dosis, ¿no? Con la presencia de metal, ¿no? Este de acá indica, dice que los sistemas de planificación, ¿no? Y los tomógrafos deben tener capacidades para que las unidades Hanfield, normalmente, ¿cuáles son las unidades Hanfield máximas que tiene el cuerpo? Alrededor de 2000 es el hueso. ¿Y ustedes creen que una prótesis de titanio tiene esa densidad? ¿Sí o no? ¿Igualita que el hueso? No, tiene más. Tiene más, inclusive dice que pueden tener más de 6000. El titanio puede tener, y eso digamos como que si no se considera cuando se hace la curva de densidad electrónica, va a incurrir en un error en el cálculo de dosis, ¿no? Entonces, se dice que las curvas de densidad electrónica deben incluir no solo el hueso como parte de nuestro cuerpo, sino en esta situación donde pueda haber metal que tenga una densidad mucho mayor, que tenga unas unidades de Hanfield mucho mayor. ¿Alguna pregunta? Ese preplanning es el tercer paso, ¿no? Después de El tercer y cuarto, ajá. Isocentro, preplanning es el tercero.
Ajá, el tercer paso, que es, como les dije, es el que está después de que hemos adquirido las imágenes. Algo que está en lo que, digamos, estamos en proceso de implementar en el servicio, ¿no? Digo el proceso porque estamos en las capacitaciones, que ahora son todo virtual, ¿no? Es esto de acá, es segmentación. ¿Sabes qué cosa es segmentar? Segmentación. Hacer segmentos. Sí, realmente es hacer segmentos, pero ¿de qué voy a hacer segmentos? ¿De qué? De las patologías, uno es del PTB y otro es de los órganos de riesgo. Entonces, en muchos países es quien hace la segmentación de los órganos de riesgo es el tecnólogo, ¿no? Lo están incluyendo, estamos en el proceso de inclusión en nuestra rutina de trabajo en simulación, ¿no? La definición de órganos de riesgo, ¿no? Imagínense contornear uno por uno. Cuando me dijeron casi me desmayé. Sí. Bueno, la segmentación es eso, como dije su compañero, es segmentar. ¿Qué software utilizan para este? ¿Cuál es el software? Hay varios tipos de software. Sí. El más conocido. El más conocido. Más común, digamos, más común. El que tenemos en el INE, Mónaco tiene una forma de segmentar, pues todos segmentan, ¿no? El que tenemos en el tomógrafo se llama Advancing. Ajá. Ya, van a poner uno que se llama Element, otro software de segmentación, pero dirigido básicamente a segmentar órganos de riesgo. Esto lo va a hacer, esta segmentación la puede hacer a mano, la podemos hacer con tono tras tono, uno por uno, ¿no? Sí, es horrible, ¿no? Sí. Imagínate sentado y horas por horas, ¿no? Tiene herramientas para hacerlo más rápido, o sea, puedes interpolar uno que otro, puedes crearle como plantillas, por ejemplo, para cáncer de mama, que el pulmón en este rango de UHs, todo lo que encuentres en este rango es pulmón, ¿no? Le dices. Y en verdad, efectivamente, todo lo que encuentran en esos UHs, la tráquea, todo te lo pinta como pulmón. Sí. O sea, tiene sus limitaciones. Lo puedes hacer así, contorno por contorno, no en base a la UH que tienen los voxeles de la tomografía. Este es no sé si se pueda ver, pero es básicamente eso, ¿no? Esto lo puedes hacerlo, esto lo está haciendo con las UH, este software permite hacerlo con las UH, pero igual lo tiene que hacer para todo, ¿no? Cada uno. Está autosegmentando, está segmentando, pero les digo, se puede, hasta la tráquea la puede pintar. Pues no es uno de los un poco más fácil, pero tiene bien marcadas sus UH. Y profesora, esa segmentación no explica la base que va a recibir el órgano. Claro, ¿sabes qué haces con la segmentación? Le dices, este es el volumen de este órgano de riesgo. ¿Ya? Digamos, el pulmón derecho tiene 1000 cc. Entonces, cuando le hacen el plan de tratamiento, no, hay una herramienta que te permite decir que el 30% del pulmón está recibiendo una dosis. Para eso sirve, para decirte cuánto de ese órgano de riesgo está recibiendo la dosis. ¿Y para qué me sirve esta dosis? Para ver si la tolera. Si ese órgano de riesgo está recibiendo la dosis que puede soportar sin perjudicar su función. Y bueno, por ejemplo, la médula también, o sea, le pueden hacer en diferentes cortes y luego lo extrapolan.
son herramientas que tienen algunos de los sistemas, de los software que hacen autosegmentación o segmentación. Igual son estos algoritmos que hacen la segmentación, usan varias herramientas, el nivel de grises, ¿no? O detectan los bordes, ¿no? Y también hay algoritmos que lo hacen de modo automatizado, ¿no? Que usan una gran base de datos, me refiero a tienen miles de tomografías, ¿no? Miles de tomografías con el pulmón, y son capaces de poder, introducen una nueva tomografía y de poder generar, ¿no? De definir el pulmón, ¿no? En base al comportamiento que tienen todos los pulmones de toda la información que han tenido, ¿no? Eso es inteligencia artificial, es la que va a tener el nuevo, por eso hemos aceptado hacer autosegmentación, porque va a tener un software que lo hace. Bueno, hasta donde nos han presentado, por ejemplo, para un cáncer de mama, ¿no? Un cáncer de mama, la definición de los órganos de riesgo lo hace solo en 3 minutos, ¿no? Sí, y uno selecciona, y solo seleccionas la tomografía que quieres, obviamente que autosegmenta. Le das obviamente la plantilla de los órganos de riesgo que quieres, ¿no? Y lo segmenta en ese tiempo, ¿no? Y no solo es capaz de hacerlo, por ejemplo, en el pulmón de cáncer de mama es fácil para autosegmentar, ¿no? Pero ¿qué sucede con tumores en el sistema nervioso central, ¿no? En la cabeza, ¿no? Tenemos un montón, tenemos los ojos, el nervio óptico, todo eso, ¿no? Y es capaz de fusionar resonancia, ¿no? En la tomografía con la resonancia, y no solo la resonancia tiene un pequeño detalle que deforma la anatomía. La tomografía te la sostiene, por eso sigue siendo la resonancia, sigue siendo la tomografía, digamos, la herramienta así vital para hacer el cálculo de dosis, porque primero que no te deforma la anatomía, ¿no? En cambio, dependiendo de la intensidad del campo magnético, puede deformar resonancia en los extremos de una imagen, ¿no? Este software la corrige, ¿no? Se llama, tienen algoritmos deformables, ¿no? Tienen algo que está algo torcido, lo acomoda a la anatomía de la tomografía y encima contornea todos los órganos del riesgo. Eso lo hizo como en unos 5 minutos, no se demoró tampoco mucho, cuando lo hemos visto hacer. Eso es inteligencia artificial. ¿Y de manera manual cuánto demora más o menos? Uy, horas. Profesora, cuando dice que altera la anatomía, ¿quiere decir que hace que aumente su volumen? ¿Cómo? O sea, cuando dijo que comenzó esa resonancia, aumenta el volumen. No aumenta, la deforma de los extremos, por ejemplo, en la imagen, los bordes de la cabeza, ¿no? ¿Qué te digo? En una tomografía mide 18, ¿no? Y en la resonancia de pronto mide 18.5. Entonces la deforma, ¿no? La deforma lo que hace el software es encajar, la corrige. Y es como digamos, es con matemática. Pero no aumenta su volumen. No aumenta. La perspectiva de la imagen. Es la perspectiva de la imagen. No hacen cálculos de volumen con resonancia. Pero solo lo hacen con tomografía. No, estos son los algoritmos de autosegmentación que los hace inteligencia artificial, están ahora. Este es el de acá que les estoy comentando, el de Elements, ¿no? Este lo hizo para el sistema nervioso central, lo hace fusionando la resonancia y la tomografía, ¿no? Bastante versátil era, bueno, hasta donde lo vemos, porque todavía no lo deben poner en un tiempo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, hasta aquí es la parte de pre-planning. Luego vamos a conocer, bueno, ya conocen ustedes los volúmenes de planeamiento, lo vieron con Evelina creo el primer día.
El GTB. ¿Qué es el GTB? Tumor volumen. El grosor tumor, volumen tumoral grosor. Ahí está. Les presento al GTB. Les presento los volúmenes todos. Tumor volumen. ¿Qué más? CTB, volumen blanco. Clínica vital virtual. Ajá, clínico, blanco clínico. El clinical, no el blanco clínico. Está bien. Ya. El GTB, ya saben, es la enfermedad grosera, ¿no? Se definió en este ICRU. ICRU es una recomendación internacional, es la de la Comisión de Unidades y Medidas, ¿no? Entonces, este fue, ¿para qué se definen los volúmenes? Para que todo el mundo hable el mismo idioma. O sea, cuando yo digo GTB, ¿no? En cualquier otro centro de radioterapia del mundo saben qué cosa es GTB porque está definido, ¿no? El primero que habla de eso fue el ICRU 50, ¿no? Entonces, donde haya gran enfermedad, eso es GTB, donde se vea, ¿no? Ya, digamos que es un paciente que tiene cáncer de lengua, ¿no? Y tiene enfermedad ganglionar en el grupo 1, ¿no? Los submandibulares, tiene un ganglio, clínicamente se ve, y tiene una biopsia que ambos son cáncer de lengua. Entonces, que el ganglio que tenía acá lo tiene como enfermedad del cáncer de lengua. Ya, ¿cuál sería el GTB? Es, solo tienen dos opciones, o es solo uno o son los dos. La lengua. A ver, Alfredo. Origen, ¿no? A ver, Ani. No está, dice Ani, me mira y dice, estoy diciendo. Sí. Alonso, tú me estás entendiendo. Estoy viendo. Ya, a ver, dime, ¿tú qué piensas? Si te equivocas, vale, no hay. Un cáncer de lengua, vamos, cáncer de lengua, ya, que tiene el tumor en la lengua, pero además un ganglio, tú lo ves y ves una bolita aquí, ¿no? Que te dice también que es por la biopsia que le han hecho, que también es de la lengua. ¿Cuál sería su GTB? La lengua. El GTB. Cáncer de lengua. En la lengua tiene el tumor, pero también tiene en un ganglio cercano a la lengua, ¿no? ¿Cuál sería el GTB? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, ¿Con sí. todo? Bueno, es un punto todo. Pero ¿Qué dice acá? GTBT es de tumor, GTBN es de nódulo. Todo lugar donde vean ustedes la enfermedad, ¿no? Así es el primer de la sea de lengua, y yo tengo el paciente tiene un sea de lengua y tiene un ganglio en el no sé, supraclavicular, pero probado de que es de la misma origen histológico de la lengua, va a ser su GTB. Donde haya enfermedad es GTB. Tiene dos, mala suerte tiene dos. ¿Ya? Uy, hubieran caído también en el examen. ay, no, mi. Todos somos putos y te trajiste. Tiene que pasar como no. ¿Cómo te Ya. El CTB. ¿Qué era el CTB? Ustedes ya que saben, ya lo Clínica. sabían todo. Ah, el halo de 5 centímetros del tumor. Acá está GTB, acá está el GTB y hay que darle un margen clínico. Ya. Ese margen, ¿qué tomaba en cuenta? Ese margen clínico, ¿qué toma en cuenta? La expansión que pueda tener. La naturaleza del tumor, ¿no? Sí. Su capacidad invasiva. Ya. ¿Todos los tumores tendrán el mismo GTB? No. No. Ya. A ver, un ejemplo. Ay, ay, ay.
Uno de testículo, por ejemplo, y otro de, no sé, de la piel. El testículo tiene una mayor probabilidad de ser invasivo. Hodgkin o Hodgkin. Linfomas. Sí. Ya. ¿Cómo sería? El Hodgkin es más estático y los Hodgkin es más. Se distribuye más rápido. Ya. Me va a dar dos, o sea, tenemos dos comportamientos de dos patologías de linfoma. El linfoma, casi todos los linfomas, tanto Hodgkin o no Hodgkin, la indicación de RT es después de la quimio. Pero no te preocupes, ya lo van a ver el semestre que viene. Pero sí, o sea, de acuerdo a la patología, de acuerdo al tipo de cáncer, cómo se comporta ese cáncer, me va a dar diferentes CTVs. Entonces, el CTV va a ser el margen que se le da adicional al tumor. Ya, por ejemplo, vamos a seguir con el cáncer de lengua, ¿no? El cáncer de lengua, han visto el tumor en la lengua, está el tumor en la lengua, y tiene en el cuello, ¿no? Este es la mandíbula. Su mandibular tiene un ganglio, ¿ya? Acá evidentemente hay tumor, ¿no? Pero a nivel de los ganglios que están al lado de la yugular, ¿no? Hay unos ganglios que no tienen tamaño de tener enfermedad, ¿no? No se sabe si tienen enfermedad, pero este tipo de cánceres de cabeza y cuello, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿No? Va primero a irse a los ganglios que están más cerca, pero también pueden irse a los ganglios que están un poco más alejados. Entonces nos va a definir CTVs de alto riesgo y CTVs de bajo riesgo. Ambos hay que incluirlos. ¿Se acuerdan que antes les mostré que había era un cáncer de cabeza y cuello y tenían 3 dosis? 70, 59.4 y 50.4 creo. Ajá. Es por esto, ¿no? Porque va a recibir dosis de acuerdo al riesgo. ¿Qué significa que riesgo que tengan enfermedad? El riesgo a tener enfermedad, ¿no? Digamos, el grupo para lengua, el grupo submandibular es un grupo de alto riesgo. Lo más probable es que tenga enfermedad ahí, ¿no? Entonces recibe 70 la lengua, 59.4 este grupo de ganglio y 54 recibe el grupo de bajo riesgo. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos? ¿Sí, Christopher? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, eso no sucede, por ejemplo, en un tumor del sistema nervioso central, ¿no? Un tumor del encéfalo, ¿no? Las probabilidades de que haga ganglio son bastante mínimas. Su crecimiento va a ser local, ¿no? Y dentro de todos los tumores del sistema nervioso central, unos crecen más rápido que otros, ¿no? Y crecen más grande, hacen inflamación más rápido, y eso hace que tenga, no sé si se fijan, tenemos un GTV, y tenemos ¿cuántos CTVs? 2 CTVs y 2 PTVs, ¿no? La extensión que se le da al CTV se llama, ¿cómo se llama? PT. Ambos estos volúmenes han sido definidos, el CTV también ha sido definido en el ICRO 50, ¿no? Acá está el ganglio de bajo riesgo, ¿no? Que hay que incluir. ¿No? El cáncer de cervix en el estadio 2, ¿no? Yo les digo cáncer de cervix, cuello uterino, ¿no? En el estadio 2 hay enfermedad en el cuello uterino, ¿no? Básicamente en el cuello uterino y muy cerca a los paramentos, nada más. Y es estadio 2, ¿no? Pero cuando vamos a irradiar, cuidamos toda la pelvis, ¿no? ¿Por qué? Por la condición, ¿no? De hacer enfermedad a los ganglios que están en la pelvis, ¿no? Eso sucede con la mayoría de cáncer. Igual sucede con el cáncer de mama. El cáncer de cervix sí o sí, o sea, cuando yo les menciono cáncer de cervix sí o sí, siempre se va a irradiar pelvis, ¿no? Puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero siempre vamos a irradiar los ganglios. No sucede lo mismo con el cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama necesita de más cosas para irradiar así los ganglios, ¿no? O
Yo les digo que los CTBs también varían de acuerdo a la patología. Este es el CTBN de bajo riesgo que se debe incluir. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que haya enfermedad tienen, no altamente, pero pueden tener enfermedad. Lo que pasa si por no irradiar, obviamente luego crece, ¿no? Luego tenemos el PTB. ¿Por qué es importante el PTB? Yo les dije PTB, volumen blanco de planificación. Por, El de planeamiento. ¿Por qué es importante el PTB? por la respiración. La pregunta del examen. Habíamos hecho Más 10 menos, más 10 para arriba y más 10 para abajo. No, eso es para el examen de tomografía, para el PTB. Ya encontraron el GTB, este es su PTB, el CTB, que se disemina así, ¿no? O los ganglios. ¿Por qué era importante el PTB? Por la respiración, respiración. Ahí es donde se va a ubicar la radiación. Ujú. Dosis, esa dosis, esa prescripción es en el PTB. Volumen tratado, si el PTB tiene la misma forma del volumen tratado, coincide. Ahorita vemos volumen tratado. Entonces el PTB es importante porque es la zona donde se prescribe la dosis, ¿no? Si le voy a dar los 50 Gray para cáncer de mama, donde está mi PTB, o sea, eso me indica que el PTB recibe 50 Gray o muy cerca de 50 Gray. El PTB se ha diseñado para asegurarse de que el CTB reciba el 100% de la dosis. Ya, se dice que es un concepto geométrico. ¿Por qué es un concepto geométrico? ¿Por qué? Porque va a concebir dentro de la extensión que se le da, ¿no? Los movimientos fisiológicos que tiene en la persona, como la respiración, el llenado, el vaciado del recto, el mismo hecho de que nosotros acostemos al paciente todos los días, ¿no? Hace que varíe nuestro PTB. El sistema de contención, o sea, el sistema de inmovilización también hace que el margen del PTB pueda ser diferente. Un tumor que está ubicado en el pulmón versus un tumor que está ubicado en la cabeza, ¿no? ¿Cuál debe tener más PTB? Por el movimiento. Por el movimiento respiratorio. Ya, ahora lo que estábamos comentando, ¿qué cosa es volumen tratado y qué cosa es volumen irradiado? También se definió en el libro 50. Ya, digamos que queremos darle a la zona esta de acá, esta sería mi GTB, mi CTB, ¿no? Mi PTB, todo, acá tenemos dos porque es cabeza y cuello, acuérdense, cabeza y cuello tiene varios, ¿no? Ya, aquí está en amarillo, ¿no? Y la dosis que lo envuelve, la dosis que le llega, es esta de acá, la que está en rojito, que es 60. A todo esto está 60, ¿no? ¿Solo ahí está 60 o hay más? Más. ¿Ya? Entonces, donde está llegando la dosis de tratamiento, que en este caso es 60, ¿no? Es el volumen tratado. Si mi 60 solo estuviese conformando aquí, mi volumen tratado sería igual a mi PTB, ¿no? Pero acá no, ¿no? Acá el volumen tratado está haciendo todo esto rojo, que está hasta acá abajo y hasta acá, ¿no? Por más que me ratee, a veces sucede eso. Ese es el volumen tratado, el que está recibiendo la dosis de tratamiento. Ideal sería que el volumen tratado sea igual al PTB. Pregunta de examen, ¿no? Luego está el volumen irradiado. ¿Cuál sería acá el volumen irradiado? ¿Perdón? Todo aquello que no recibe la dosis de tratamiento, pero recibe dosis. O sea, en verde, como dice como dije, yo no he tenido dice mucho que hacer. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Nacho? Con mi hijo, a las 3 de la mañana, mi hijo en la computadora, tengo un trabajo así, bonito.
estudiante. Toda persona que recibe una dosis diferente a la dosis de tratamiento es el volumen irradiado. ¿Creen que la técnica puede influir en el volumen tratado y el volumen irradiado? La técnica, estoy hablando de 2D, 3D, hemos visto en antes, ¿no? ¿Dónde se hace más grande el volumen irradiado? ¿En 3D confirmada o en IMRT? El volumen tratado. ¿Dónde es más grande el volumen tratado? En 3D conformado. ¿Y el volumen irradiado? IMRT. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Es el PTB, este es el volumen tratado, ¿no? Por la forma, por la técnica que están empleando, y este sería todo el volumen irradiado, ¿no? Donde está recibiendo dosis. Luego ICRU 62, ¿no? Hasta ahí estábamos bien considerados los volúmenes, el volumen irradiado, tratado, pero a ICRU 62 empezó a tener la consideración de que el PTB tenía que ser diferente en las diferentes regiones, en diferentes zonas de tratamiento. No era lo mismo lo que dijo Emerson en un pulmón que lo que dijo que un tumor en el pulmón que un tumor en la cabeza, ¿no? Además que tenemos un sistema de contención, o sea, la máscara es un sistema de contención bastante poderoso comparado con lo que le pongamos a un paciente. O sea, si le ponemos una máscara al paciente no va a dejar de respirar, igual va a morirse. Por eso no usamos máscaras en el laboratorio. Igual se va a morir. Surge el ICRU 62, hace dos conceptos adicionales, pero dentro del PTB. Lo hemos visto, ¿se acuerdan? Lo hemos visto ya en algunas de las clases. Se definen dos volúmenes densos. O sea, este es el CTB, es un pedazo, y acá sería el PTB. Va a tomar en consideración, ¿no? Ese margen que haya que darle del CTB para el PTB, lo va a dividir en dos, ¿no? Les dije, es un concepto geométrico, o sea, la extensión que hay que dar para asegurarse que el CTB reciba la dosis prescrita, ¿no? So, lo primero que va a coger es dónde está ese tumor, ¿no? Si se mueve, si la respiración influye, si el llenado y el vaciado del recto influye, ¿no? Y le va a dar un margen, y ese primer margen, ¿cómo se llama? Está en inglés, ¿no? Margen interno. Hasta ahí es margen interno, no lo vamos a ver. Internal margen interno. No, al CTB le das el margen interno y te genera el I. Este es el primer volumen, ¿no? Luego está la habilidad que tengamos de reproducir la posición del paciente, ¿no? Lo alineado que puedan estar los láseres, ¿no? El movimiento de la mesa, si es preciso, si dice 1 milímetro, se mueve efectivamente 1 milímetro, ¿no? Esas condiciones también hay que tenerlas en cuenta. Y se le va a dar un margen adicional acá, y esto se llama margen de posicionamiento. ¿El MI era margen de qué? Interno. Este dice que este margen es responsabilidad nuestra. ¿Qué? Nuestra, de nosotros, del tecnólogo de RP. Acá hay unos ejemplos de cómo se puede mover el útero, por ejemplo. El útero lo define ICRU 62, que es la otra, es una de las versiones de las referencias. Existen varios ICRUs. Luego también está, este es por los movimientos, ¿no? El movimiento respiratorio puede causar, en una tomografía, ¿qué causa? Artefacto de movimiento. Artefacto de movimiento que distorsiona la forma, ¿no? Entonces
Entonces un tumor que se esté distorsionada la forma no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Y qué sugerirían para corregir eso? Hacer la radioterapia humana. Dar todas las velocidades, ¿no? Pero aún así se mueve. Aún así se mueve, ¿qué harían? Aumentos de pitch. Aumentas la velocidad de la mesa, la velocidad del giro también. Pero aún así se mueve. Aún así no sabes. A ver, ¿qué harían? Que no respire. ¿O qué tecnología conocen que se pueda hacer? El fibroglin no te va a resolver mucho porque va a seguir respirando, ¿no? Al margen del Es posicionamiento, Sleep aquí se Ray. agregaba ¿Te acuerdas del de Ali TV. Sleep Ray. Ese que tomaba dejaba que respire y tomaba otra vez la imagen. Se refiere a Un tumor benigno, ¿cree que tenga CTB? Un tumor benigno. Que vas a darle RT. Ven. CTB igual al GTB igual al CTB y muchas veces igual al PTB. Pero para que sean iguales tienes que asegurarte que no se muevan. ¿Conocen de alguna tecnología para resolver cómo se mueve o ver cómo se mueve el tumor en un paciente, un tumor en el pulmón? ¿No? No se ve bien. No. Mucha simulación, no mucha tecnología. ¿Qué es ese? ¿Te acuerdas cómo se llama? Ahorita vamos a tratar de verlo. Ya. ¿Conocen 4D? ¿Han oído hablar de 4D? ¿Cómo sabes, Verónica, de 4D? ¿Te pasa la Verónica? Yo quise. La cosa de calcio. Ya, ahorita, creo que ahí en el mismo se ve, ahí no se ve, ¿no? Hay un video de 4D. Ya, bueno, 4D y simulación 4D es para estas situaciones donde el pulmón está obviamente moviéndose por la respiración. Son imágenes que se adquieren asociadas al movimiento respiratorio. Son sincronizadas al movimiento respiratorio. Ahorita vamos a ver cómo. Espero que podamos. Ya, luego este margen de posicionamiento se toman en cuenta eso que le estaba comentando, el hecho de que al paciente le echemos todos los días, esas situaciones, el hecho de que la mesa se pueda desplazar de algo que no está calibrado, ¿no? Por eso hay que calibrarlo constantemente, ¿no? Y bueno, y nuestra exigencia también, ¿no? Los factores humanos también son importantes. Les comentaba que el PTB sí es responsabilidad nuestra. Ya. Estos son errores de posicionamiento de varios pacientes, ¿no? En uno de los ejes, ¿no? Esto lo tomaríamos bien, ¿no? Por ejemplo, esta de acá en la fusión de la imagen de simulación, que se posicionó en simulación, y la imagen que tomamos cuando le vamos a dar el tratamiento, ¿no? Y encontramos que hay esas discrepancias, ¿no? Entre la imagen de simulación y la que yo, como lo he posicionado hoy día, hay estos errores. No en el lateral, en el longitudinal y en el vertical, bueno, es casi cero. Ajá. Esta es una discrepancia, esa discrepancia es un error, ¿no? ¿Y hasta cuánto se puede tolerar? ¿Hasta cuánto se puede tolerar? 1%. Sí, más o menos está alrededor de 0. Para que uno no haga absolutamente nada debería ser 0,5. Vamos a ver, y estos son, digamos, este es un ejemplo de todos los errores que tendrían los pacientes, ¿no? Desde la fracción 1 hasta la fracción 25. ¿No?
¿no? Sí, siempre nos da una discrepancia, ¿no? Siempre nos va a dar una diferencia entre una imagen y la otra, ¿no? Se dice que estas discrepancias pueden ser, estos errores se pueden clasificar en error aleatorio, ¿no? Aleatorio y error sistemático, ¿no? El sistemático se refiere a la media de todos estos errores que hemos medido acá, ¿no? De todos estos errores la media, ¿no? Y cómo oscila esa en cada uno es el error aleatorio, ¿no? Y ¿El error aleatorio qué era? de cómo oscila, digamos que tú tienes, un día se mueve 4 milímetros, el otro día 3, y el otro día se mueve 7, el otro día se mueve 2, ¿no? O sea, la media, ¿no? La media que sería 3, ¿no? 3 sería el valor medio, sería tu promedio de cómo se mueve. Ese sería el error sistemático, ¿no? Acá sería -1, acá sería 0 y acá sería +1. Esto sería el error aleatorio. Como oscila dentro de la media estos valores, ¿no? Ya. Y el otro máquina. Sistemático y este es el sistemático. El máquina. Sistemático. Pero solo del hecho de lo que reposicionemos, nada más. Por eso digo que es cosa nuestra. Este sería el aleatorio. La otra vez vi la ficha y había un error de distancia de equipo y ese se le sumó lo que está en simulación y después ya con ese suma que daba se le hizo alternativa. No, lo corrige. Este de acá lo corrige. Claro, me dio una medida y la otra medida fue la de simulación y al final me dio la sumaron. Ahora, este de acá. Esto es lo que corrige. Y lo hace medio automático la mesa. O sea, tú apretas un botón y se va. Había en la ficha había 2 medidas. No, 3 medidas. Creo que una mínima. Lo que pasa es que hay dos formas de hacer la corrección. Una haces todos los días, o le sacas un promedio de cómo se mueve el paciente, o sea, cómo tú posicionas todos los días, esto por ejemplo, y le sacas la media. Y recién ahí corriges. Este de acá. O sea, ahí corriges el error sistemático, pero no el aleatorio, que es este de acá. Son dos formas de corregir, no se marean. Yo quiero que les quede claro básicamente que hay dos. Dentro de los errores de posicionamiento, dentro de los errores que nosotros cometemos, pero no es porque querramos obviamente, sino que es el hecho de reposicionar, claro, o sea, no podemos hacerlo, no son, las personas no son algo rígido, no son unos cubos que tú lo pones y ya lo haces coincidir, no, va a rotarse y todo lo demás. Entonces, ¿para qué sirve estos errores, determinar estos errores aleatorios y errores sistemáticos? Va a servir para definirnos el tamaño del PTB. ¿Y cómo lo defino? Así, usamos esta fórmula, supuestamente debe ser esta fórmula de aquí, ¿no? Donde 2.5e es el error sistemático más 0,7 y este símbolo es el error aleatorio, ¿no? Entonces, imaginémonos que nuestro error sistemático sea 2 milímetros. ¿no? Acá nomás hay 5 milímetros, ¿no? Solo 5 milímetros. No te tienes que equivocar en casi nada todos los días. Cuando yo vi esta fórmula, yo dije, no, todo se corrige todos los días. No, nada de que promedio ni nada. En la clínica en Delgado nosotros corregimos todos los días, ¿no? Porque no hacemos del promedio, no, porque vamos a incurrir en error. Yo prefiero que se mueva, o tendría que usar un margen bien grande, un PTB bien grande, ¿no? Pero en cabeza que el PTB es pequeñito en milímetros, no. Esto también lo define ICRU 62. ICRU 62 hizo todos sus cambios. Luego, cuando esto fue hasta 3D conformada, cuando viene IMRT se construyen otros volúmenes, que no los vamos a ver ahora, los vamos a ver en IMRT. Entonces, ICRU define al PTB bajo esas condiciones, pero también define a los órganos de riesgo, ¿no? Bueno, los órganos de riesgo ya sabíamos, ¿no? Es todo tejido sano cuya sensibilidad a la radiación puede hacer cambiar un plan de tratamiento en realidad, ¿no? También le hacen lo mismo que le hacemos al CTB, ¿no? Le hacen lo mismo a los órganos de riesgo,
le generan un margen interno y un margen de posicionamiento. Entonces, a esto le llaman, a los órganos de riesgo, le generan los dos márgenes y se le llama el volumen de planeamiento de los órganos de riesgo. ¿No? Que van a generarse por eso, porque el órgano de riesgo también está en un tejido es un tejido que se puede mover, que puede estar variando por la respiración y todo, y esas condiciones también se le crea a los órganos de riesgo el margen de planeamiento, ¿no? Entonces, los órganos de riesgo, de acuerdo a cómo están estructurados, de acuerdo a lo que ustedes saben también, a lo que me han dicho, la sensibilidad, ¿no? Pero de acuerdo a cómo ellos estén organizados, se definen básicamente en dos, con órganos en serie y órganos en paralelo. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Qué es un órgano en serie? Sí. Este es un órgano en serie, este de acá, y este es un órgano en paralelo. Un órgano en serie es que si se produce el daño de una parte de esa estructura, por así decirlo, va a comprometer el resto también de... Exacto. ¿Cómo qué órgano? Este nervio. ¿Ya? La médula también, la médula, todo tejido nervioso tiene ese comportamiento. O sea, el daño es un segmento, ¿no? Y ese segmento puede inhabilitar funcionalmente al órgano. Sí. Irradias, la médula tolera alrededor de 45, ¿no? Le diste más de 45 a 1 centímetro cúbico de la médula, digamos, en D2, el resto de la médula no va a funcionar. Vamos a causar bastante daño. Y un órgano en paralelo, Emerson. Si se produce el daño de una parte de la estructura, son como capas en realidad. ¿Ya? Y si se produce el daño en una de estas, no se va a comprometer el resto de la estructura. Dependiendo del volumen que reciba. Un ejemplo de un órgano en paralelo. Bien. La piel, ya, uno más grande, uno más así, clave. Piel, riñón, pulmón, son órganos en paralelo. Todo tubo es órgano en serie. Todo. O sea, intestino, como dijo, como para que siga, ¿no? Y pulmón es un órgano en paralelo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que el pulmón lo que hacemos es un segmento del pulmón puede recibir una dosis bastante alta, un segmento sin comprometer el resto pulmonar, el resto del tejido pulmonar pueda seguir funcionando. Esa es una de las características. ¿Te acuerdas que hace un momento me preguntaste por qué el volumen? Por eso. De acuerdo al volumen, los órganos pueden recibir una dosis sin comprometer su funcionamiento. Entonces, sí, uno es un órgano, o sea, cuando ustedes vean médula puede tolerar más la médula, pero le diste un poquito más, ¿no? Y la inhabilitas. Profe, en órganos en paralelo, cada órgano ocupa ahí los brazos. Como pulmón, riñón, hígado también. ¿Alguna pregunta aquí? Hace rato creo que mostró el histograma en órganos sensibles y tumoración irradiada. ¿Un histograma? Sí, cuando yo vi el histograma de los... No cuesta histograma. Hace rato, creo que sí era, creo que me pareció que era pista de la tumoración, la tumoración, órganos sensibles. Ya me sabía. ¿Qué cosa era? Un histograma, lo que me mostró fue... Un histograma, ya, ¿qué había en el histograma? Esa parte de órganos sensibles, la tumoración, para hacer una tumoración, y esa parte de lo que es la